Hola amigos, nuevamente con ustedes para compartir el artículo de la semana. En esta oportunidad quiero hablarles de la relación entre personalidad, estilo de personalidad y preferencias laborales. Hubo una época en la que el dilema o justamente la dicotomía era trabajar o estudiar. En realidad, trabajar y estudiar son conceptos complementarios, son dos caras de una misma moneda. Lo de trabajar o estudiar tenía que ver con una cuestión de formación académica, estudiar una determinada disciplina, un determinado oficio, o trabajar vendiendo la fuerza de trabajo de cada uno, más o menos capacitada, en las distintas tareas o oficios que al azar pudieran salir. Es decir, había como un dilema que relacionaba una actitud ocasional, yo sirvo para tal cosa, quiero hacer tal cosa, me gustaría desarrollar una tarea determinada, o aquella otra persona que decía, yo no sé bien en qué quiero desarrollar mi vida laboral, de todas maneras voy a buscar trabajo, yo necesito trabajar, yo quiero trabajar, no solamente necesito trabajar, sino que además quiero trabajar. Y así era que esa persona, bueno, podía pivotear en un trabajo u otro, sin tener una clara identidad vinculada al trabajo. Sin embargo, muchas de esas personas, a partir de desarrollar actividades laborales contingentes, quizá poco especializadas, se comenzaba a identificar con esa tarea, comenzaba a gustarle, comenzaba a tener un conocimiento experto en la tarea que realizaba, es decir, transformaba esa tarea contingente al paso de los años en un saber cómo, en un oficio de alguna manera, y se iba capacitando intuitivamente a través de la experiencia, a través de la capacitación interna de la empresa, de manera tal que iba construyendo una identidad laboral vinculada a esa tarea que no había elegido originalmente, presuntamente a partir de una decisión vocacional. En el otro extremo de este ejemplo estarían las personas que aparecen como convocadas. El término vocación, vocare, alude al concepto de llamamiento, un llamado, el famoso llamado interior, como si la vocación surgiera de una cuestión profunda, interna, que en un momento dado yo descubro. Yo tengo vocación para desempeñarme, para estudiar una determinada disciplina, más vinculada con lo humanístico, más vinculado con lo natural, con lo físico, vinculado con el trato con las personas, con los objetos, con la matemática, con la física o con cualquier otra cosa. Es decir, esta idea de llamamiento interno o predisposición actitudinal, vocacional, ya de alguna manera definía un lugar social y laboral para esa persona. En realidad, el estudio es una manera de trabajar en la capacitación. Y todo trabajo, por más que presuponga un trabajo relativamente simple, implica un conocimiento, implica de alguna manera, quizá no sistemáticamente, un estudio sobre la materia sobre la que se está trabajando. Históricamente, la orientación vocacional, ocupacional, una disciplina que desarrolló creativamente entre nosotros en Argentina en los últimos años la profesora Silvia Gelband de Einstein, implica incorporar los factores de identidad psicológica profundas al momento de analizar las tendencias actitudinales, las preferencias laborales. Nosotros hemos desarrollado
justamente en los últimos 7 u 8 años un modelo de trabajo de intervención y de diagnóstico organizacional que, como ustedes saben, hemos denominado modelo convergente, modelo COTA. COTA implica convergencia organizacional, transactiva y autoeficaz. Ya en otras oportunidades lo hemos explicado y volveremos sobre ello en otros artículos. El modelo convergente, básicamente, esta es la parte que vamos a tener en cuenta en este artículo que estoy comentando, en este tema de la orientación vocacional y las preferencias laborales, implica tener en cuenta que la identidad global, la identidad general de una persona, la identidad integrada de una persona, implica básicamente dos aspectos que son las necesidades personales y los requerimientos del personaje de rol que cada uno desarrolla a lo largo de su vida en la sociedad en la que está inserto. Esta sociedad implica contextos laborales, contextos familiares, contextos sociocomunitarios. Es decir, somos personajes de rol, somos rol. Es imposible pensar la cultura y la actividad humana sin pensar el rol que cada uno desarrolla. Algunos roles tienen que ver con momentos de trascendencia biológica, como la paternidad, la maternidad, la filialidad. Otros roles tienen que ver con situaciones ambientales, como la simplemente de ser vecino, de ser semejante en un ámbito físico determinado, en un contexto territorial. Otros roles tienen que ver justamente con lo laboral, es decir, no solo las jerarquías laborales, sino también las especialidades que desempeñamos con mayor o menor formación profesional. Es decir, cuando decimos voy a llamar al ingeniero, en ese momento es absolutamente independiente de las características personales y de cómo se llame ese ingeniero. Puede llamarse Juan, Pedro, o puede llamarse María, o puede llamarse Gabriela. Yo estoy convocando al personaje profesional que presupone una determinada competencia, pero también que me anticipa o crea en mí la expectativa de un excelente desempeño, de un desempeño experto. Si no, ¿para qué iría a llamar yo al ingeniero, o al médico, o al psicólogo, o al carpintero? Porque presupongo una expertise, presupongo un conocimiento, y ese conocimiento lo transformo en mi expectativa de contrato, en mi expectativa de convocatoria, en que el desempeño de esa competencia, por el solo hecho de esa titulación, de esa expertise, va a ser un desempeño satisfactorio. Si no, no convocaría al personaje. Pero por otro lado, esa articulación, esa convergencia entre persona y personaje, está articulada, está comprometida, está mediatizada, está globalizada e integrada por lo que llamamos personalidad, es decir, estilo de adaptación, estilo de interacción del organismo, del sujeto integral con otros sujetos y con las cosas, con el medio ambiente, con las expectativas, con las interacciones, con los procesos adaptativos. Decimos que la personalidad es una herramienta de adaptación. Y de esto justamente, en este punto, comienza a anclarse esta idea de la vinculación que existe entre el estilo de personalidad y las preferencias laborales. En otra ocasión vamos a desarrollar en detalle una encuesta que hemos venido desarrollando en los últimos años a partir de el trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que ahora en un ámbito similar, en este caso en la Universidad de Murcia, en España, pretendemos desarrollar. Esta encuesta intenta explorar esta correlación que hay entre personalidad y preferencias laborales. ¿Por qué? Porque entendemos
que el estilo de personalidad, en un momento dado del desarrollo evolutivo de una persona, en este caso se trata de un lapso etario, un periodo que va entre los 18 y los 23 años, que es justamente cuando el sujeto entra de lleno en el mundo laboral y se pregunta, ¿qué quiero hacer? Digamos, ¿en dónde me creo mejor? ¿Cuáles son mis preferencias? Ahora bien, tradicionalmente el enfoque de la orientación vocacional implicaba de alguna manera un corte sincrónico, es decir, un corte en el aquí y ahora, en el momento en el que se llevaba a cabo el proceso de orientación vocacional para, entre comillas, descubrir las aptitudes, las virtudes, las inclinaciones que esa persona tenía con respecto a los procesos de trabajo, los intereses que esa persona tenía. Pero ¿qué sucede? Lo que desde nuestro punto de vista no se ha tenido en cuenta, no se tiene en cuenta en general, es que justamente estamos explorando las preferencias laborales en un periodo donde todavía el sujeto no está definido totalmente en su identidad. Es un proceso donde el sujeto tiene una identidad todavía lábil y donde en muchos casos hay conflictos de crecimiento, conflictos de identidad que se están produciendo dentro del sujeto. No hablamos de desviaciones patológicas o de disonancias de características anormales, hablamos de sujetos normales, hablamos de sujetos saludables, pero con todavía un proceso de autoconocimiento, de fortalecimiento de la identidad, de fortalecimiento de la identidad yoica, del yo soy yo, donde el sujeto a los 18 años es inclusive un sujeto adolescente, y en la sociedad en que vivimos diríamos que es un sujeto que todavía tiene muchos años por delante para consolidarse desde el punto de vista como un adulto, por las características del momento sociocultural que vivimos planetariamente, de manera tal que si nosotros no tenemos en cuenta que esa elección que el sujeto haga vocacionalmente puede estar influida, puede estar condicionada por sus propios conflictos, por sus propias debilidades, por su autodesconocimiento, es probable que la elección que haga, una elección de capacitación, una elección de carrera, esté condicionada justamente por sus propios prejuicios, por sus propias creencias en más o en menos. Si el sujeto se considera un sujeto tímido, se considera un sujeto de dificultad en las relaciones sociales, si el sujeto tiene una baja autoestima, es probable que haya elecciones vocacionales, que haya determinadas tareas que quizá en algún punto desee con más o menos conciencia, pero que no se permite abordarlas, porque no se tiene confianza en sí mismo, no cree que las pueda hacer, no cree que sirva para. Entonces elige, digamos, lo que le queda, lo que él cree que puede, pero nunca va a elegir lo que él cree que no puede, pero realmente no puede. ¿Y qué sucede con el paso de los años, donde el sujeto elige una actividad y luego va descubriendo que efectivamente, como él se está transformando, ya esa actividad no le interesa tanto y siente que en realidad él tiene otros intereses que en su momento no tenía presente, o si tenía presente no se animaba a enunciarlos y a llevar adelante justamente las transformaciones necesarias, las acciones necesarias para poder conseguir esos objetivos. Bueno, de esto se trata entonces esta encuesta que les comento, que es una encuesta que justamente a través de determinadas preguntas, determinados indicadores, explora, por un lado, los estilos de personalidad y por otro lado, la relación de esos estilos con las elecciones en dos momentos, en el momento presente y en el momento que podríamos llamar un momento potencial futuro, donde se le pregunta justamente al encuestado, sin embargo,
Sin embargo, si él cree que le gustaría hacer tal o cual cosa, más allá de que él piense que pueda no hacerlo. Bueno, como siempre les recuerdo que pueden escribir a rrhh@albertofarias.com. También, desde luego, el sitio www.albertofarias.com. Nos vemos la semana que viene. Gracias.